Gustavo, gracias por venir a esta nueva edición del Uber Stream. Vamos a ir de lo particular a lo general. En tu caso, lo particular es Bariloche y Juntos Somos Río Negro, para luego abordar la provincia. Y con respecto a Bariloche, hicimos un estudio en Laboratorio 2920, un índice federal de fortaleza productiva de ciudades intermedias, y en ese marco Bariloche nos marcaba una excepcionalidad económica, que entendemos que esa excepcionalidad económica también se traduce en la política. ¿Vos podrías explicarnos si es que existe esta singularidad política en la ciudad de Bariloche? Sí, primero buenas tardes, buen día. Gracias por invitarme y por poder charlar. Desde Bariloche seguimos tus publicaciones, así que es un honor estar acá. Sí, a ver, tendríamos que hacer un poquito de historia para poder explicarlo. Esa singularidad política quizás se da a partir de una singularidad geográfica y productiva. La geográfica es la distancia, porque si bien hoy la Ruta 23 para los barilochenses está totalmente asfaltada, aunque faltan 30 kilómetros, pero ahora es un placer venir. Hace pocos años atrás, venir a Viedma era toda una complicación, ¿no? Entonces, esa distancia geográfica, esa dificultad para venir a la capital provincial, bueno, te aleja, te deja un poquito aislado. Por otro lado, esa mirada que vos decís es una mirada muy del resto de la provincia sobre Bariloche, que hace que Bariloche se arregla sola, porque tiene el turismo, porque viene el turismo internacional. Vos fijate qué cosa curiosa, que en la primera constitución de Río Negro dice que está expresado, ya no está vigente, digamos, pero está expresado, cuando expresa las regiones de la provincia, expresa que el Alto Valle tiene la fruticultura y la producción, dice que la zona del Valle Medio tiene producción agrícola y ganadera, y dice Bariloche tiene el paisaje. Es muy interesante, porque la Constitución dice el paisaje. Sí, quizás no como lo estoy diciendo yo, sí, pero esa es la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo? Que el turismo no es productivo, que el turismo es el paisaje. Ya hay una concepción ahí de una ciudad que está feliz porque tiene el paisaje, cuando nosotros el paisaje es nuestra pera y nuestra manzana, digamos, de nuestra producción. Sí, claro. Entonces, fíjate la concepción que hay ya desde el inicio de la provincia, ¿no? Y eso pero no lo pone como un bien también, como un valor, digo, el paisaje. Sí, no sé. pero lo pone, pero si vos pensaste las regiones como forma productiva, sí, claro, está. El agrícola, el ganadero, el paisaje, bueno, el turismo, bueno, no importa, yo digo porque eso es un antecedente. Y después los barilochenses, que no me quiero sacar el problema encima, hemos hecho mucho para que nos estemos escindidos, digamos, nos sintamos como en algún momento alguien lo propuso que tenía que ser una provincia aparte o algo así. Bueno, hemos hecho mucho, nos hemos separado. Y también ahí juega lo geográfico. Vos pensás que, por ejemplo, en esta época, yo tengo, en baja temporada tendré 15, en alta temporada tendré 30 aviones que me llevan a Bariloche en 2 horas. Yo, intendente, yo puedo ir a Buenos Aires a firmar un convenio, salir a las 8 de la mañana de mi casa, tomarme el avión y volver a cenar a mi casa, sino a merendar tranquilo. Claro. Y además tengo... Conectado, entonces, existen condiciones externas que hacen esa diferencia. En mi mandato de intendente me preocupó mucho, y ahí también se preocupaba en ese momento bastante el gobernador de Tinec y Jarabela, que es de Bariloche, en cortar esa cuestión de separación, ¿viste? En tratar de que Bariloche, de hecho era el discurso de campaña, Bariloche tiene que estar integrado a la provincia de Bariloche. ¿Y qué le decía yo a los barilochenses? No podemos estar aparte. Los temas fundamentales están a mano de la provincia, la educación, la justicia, la salud. Entonces no somos un reino aparte, somos parte de esta integralidad. E hicimos mucho, y Bariloche tiene una fiesta, mirá, que nosotros le pusimos todo para mostrar esa centralidad. Ahí está un poco la parte simbólica, que es el Bariloche a la carta. Bariloche a la carta, que es un evento gastronómico, sin embargo, desde el principio llevamos productores de toda la provincia para que sus productos los ofrezcan a la gastronomía barilochense. Y eso tuvo tanto impacto que yo me acuerdo de la primera edición, los productores de acá, de Viedma, iban con una bolsa de 20 kilos de nueces y vos vas ahora y tienen un packaging elaborado, la tienen fraccionada, venden muchísimo. Y esos hechos que son simbólicos pero son fuertes son los que van integrando la ciudad a la provincia. Pero lo que vos decís es cierto, esto tiene un problema de integración con la provincia
y la provincia como Bariloche. ¿Cómo se traduce? Yo hablo rápido porque me parece que se te termina el tiempo. No, tranquilo. ¿Cómo se traduce eso en sistema político? Y yo lo voy a decir como barilochense, después ustedes pueden decírmelo del otro lado. Como barilochense, lo que nosotros sentimos es que no nos tienen en cuenta, que estamos aislados. ¿Viste? Que la provincia el sistema político. El sistema político nos deja como. Estos son de Bariloche, ¿viste? No entienden nada, no entienden el resto de la provincia. El Principado de Bariloche. Están afuera y no nos dan importancia los medios principales, porque el poder no es el poder político solamente, el poder económico, es el poder de los medios. No quiero caer como Milei en eso, pero sí, el diario Río Negro, el diario Río Negro en la provincia de Río Negro, que va teniendo cada vez menos importancia, es una institución, ha sido pionero desde 1912. Yo, que tengo mis años, éramos los que esperábamos a las 9 de la mañana que llegara la camioneta del Río Negro para leer el diario, ¿viste? O sea, era una cosa importante. Y estaba en el centro del poder político, que era Roca. Y los barilochenses estábamos allá, con el paisaje, hacia lo de ellos, ¿viste? Qué sé yo. Los empresarios barilochenses no se sienten a veces parte de la provincia, se sienten parte del mundo, del complejo hotelero, de lo que sea, pero no se siente. Vos, un empresario roquense, un empresario cipoleño, siente ese compromiso con la provincia. A veces los de Bariloche sienten el compromiso con Bariloche, pero no sienten tanto a Río Negro. Nosotros hemos hecho mucho para que eso suceda. Y la verdad que eso nos aleja políticamente, nos tienen como, bueno, ya está. Es cierto que hubo algún gobernador de Bariloche, Álvarez Guerrero, que fue el primero, Aravela, que circunstancialmente llega cuando cae, digamos, la candidatura de Alberto, etc. Pero no están, yo siento que no nos consideran, no estamos en el centro de la discusión política. ¿Es un error de los demás? No, es un error de los barilochenses, que no hicimos nada por decir que tenemos algo para decir por la provincia. Porque por ahí hubo muchos sectores políticos de nuestra ciudad que sintieron que la provincia no les pertenecía o no era parte o algo así. Yo siento que sí, yo siento que tenemos mucho para decir en la provincia, pero no para que Bariloche se luzcan más, sino para que la provincia salga adelante, digamos, es un poco la cuestión. Esta especie de desintegración, que creo que es bastante, es casi un común denominador en la provincia, con mayor o menor intensidad, digamos, esto que está marcando Bariloche, lo entiendo, se percibe esta como desconexión, pero también sucede la zona atlántica con el valle, sobre todo con Roca, también tienen particularidades, no están totalmente integradas en términos productivos de ninguna manera. Creo que es una característica estructural de la provincia y lo que la convierte en la provincia que soy y no la que podría ser. Pero no me quiero ir todavía a la provincia. Hay un estudio de esto que decís, que hizo alguien que fue políticamente muy importante, que fue Luis Bardegia, que hay un estudio de los distintos entes de desarrollo que ha hecho la provincia, etcétera, muy interesante, que es una tesis que hizo él de una carrera, y justamente habla de eso que vos estás diciendo, digamos, que todos los gobernadores, todos, no sé, pero una gran parte de los gobernadores, de los planes de gobierno de los gobernadores de Río Negro, empiezan con la palabra integración. Sí. Y después esa integración nunca es efectiva, pero está documentado. Entonces, incluso, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hacen los gobiernos? ¿Viste? Cuando tenemos un problema, crea un ministerio. Tenemos un problema con los jóvenes, creamos el Ministerio de Juventud. Claro. Tenemos un problema con cosas, creamos el Ministerio. ¿No? Y justamente desintegran más, porque particionan, claro. Y crean un ministerio o crean un ente. Que no está mal la creación de entes, pero se crea el ente y después se lo vacía de contenido. Típico el ente de desarrollo de la línea sur, que es una gran idea, que después la política lo toma para beneficio personal, y no hablo de términos de corrupción, sino hablo en términos políticos, y termina siendo nada, cuando serían ideas potentes de integración, ¿no? Sí, creo que es la orientación ideológica, más allá de los partidos que gobiernan, tampoco ha gobernado mucho en Río Negro, de regreso a la democracia, radicalismo, Alberto, mucho más no hay, pero la orientación ideológica en la concepción del Estado es la misma. Entonces, lo que subyace ahí es la búsqueda de resultados electorales siempre en el diseño del Estado, y por eso está tan partido el Estado por un lado, según mi perspectiva, y el sector privado. Entonces, así no se puede construir comunidad. Bueno, lo que tiene Bariloche interesante para aprender, si nosotros tenemos algo para decirle al resto de la provincia, es la conjunción pública-privada. Que es forzada en términos de que no es que dijimos tiene que ser así, es así, porque el turismo, primero que Bariloche tiene como, el turismo no tiene grandes empresas, son empresas chicas,
en términos generales. Vos podés decir, bueno, 200 empleados, pero son hotelería, gastronomía, son empresas, son muchas. Vos como Estado tenés que trabajar con muchas empresas, no tenés una gran petrolera que te da ingresos brutos y te salva el municipio de la provincia. Tenés muchas empresas, tenés que ser muy prolijo para trabajar con todas tienen que irle bien. El sector privado necesita mucho de lo público, porque si vos no tenés una ciudad que funcione, el turismo no anda, pero si vos no tenés un sector productivo que invierta todos los años, que en eso del turismo hay que aprender. Si el turismo se queda en Bariloche, si yo no reformo la habitación del hotel o el baño este año, y lo reformaron en toda Europa y en Brasil y todo, quedó afuera. Claro, competís ahí vos. El turismo en eso, mirá que yo he discutido muchísimo, si me escucha un empresario turístico y decía, ¿cómo discutíamos? Pero discutíamos para bien, ahí aprendimos mucho de cómo trabajar con el privado. Porque el empresario turístico tiene que invertir, ¿viste? Y otros no, ¿viste? Se ganan. El empresario turístico es bastante independiente del Estado en eso, se la juega un poco más solo, pero necesita fuertemente el Estado en la promoción, en poder tener una ciudad que lo acompañe, en muchísimas cosas. Entonces aprendés a trabajar, y de hecho nosotros tenemos entes como el Emprotur, que es un ente público-privado, hay más, lo que era la Ecotasa también, ente público-privado, que funcionás con el sector privado trabajando con opinión y con decisión, y se trabaja bien. Se buscó, con la creación de ATUR, entiendo, recuperar un poco esta experiencia de lo que hace Bariloche. A mi juicio no está funcionando, de hecho acaban de poner en funciones otra vez a una secretaria de turismo. Sí, pero ¿cuál es tu perspectiva? No, yo creo en la ATUR, creo que hay que darle tiempo. El Emprotur tiene más de 30 años. Los primeros 5 años fueron crítica permanente, porque se tienen que asentar. Por ejemplo, la ATUR tiene como primera misión hacer el plan estratégico de turismo, un plan integral. Lo está haciendo, no lo va a poder hacer en 2 días, va a tardar 3, 4, 5 meses más, porque si se hace bien tarda tiempo, porque hay que juntar muchos datos, etc. Entonces me parece que hay que dejarlo que tenga el plan, que ese plan se ejecute. El gerente que está a cargo fue el gerente histórico de Emprotur, una persona con gran capacidad. Yo, digamos, lo pongo que es un gran dirigente, que viene de la parte del marketing, etcétera, pero tiene una gran experiencia en Bariloche. Sí. Entonces hay que dejarlo actuar un poquito. Me parece que criticarlo ahora es muy prematuro. La provincia tiene, desde mi lugar, desde que yo lo veo, tiene una gran oportunidad en turismo. Una gran oportunidad. Yo siempre, mirá, como anécdota, yo siempre decía, el empresario barilochense siempre decía, tienen que poner un secretario de turismo de Bariloche, cuando no había, o un ministro. El ministro de turismo tiene que ser de Bariloche. Y los gobernadores ellos tienen que ser, porque así se quedan contentos el empresariado barilochense. Y si a mí me preguntan, yo te decía, ¿por qué tiene que ser de Bariloche? Si Bariloche tiene el problema resuelto, si tiene que ser de Bariloche, porque seguramente tenemos gente que sabe mucho, que puede aportar mucho a la provincia, pero no tiene que ser de Bariloche para aportar a Bariloche. Si Bariloche en eso juega así y juega medio solo, porque tiene la expertise, ¿viste? Porque hace años, porque tiene el Emprotur. Porque tiene el paisaje. Y además porque tiene el paisaje, claro. Nosotros, mira, un concepto que yo digo mucho es, nosotros los ciudadanos barilochenses tenemos una doble responsabilidad. Porque tenemos la responsabilidad, bueno, de cuidar la ciudad, de vivirla, pero tenemos la responsabilidad de cuidar el paisaje para todo el mundo, porque eso no es algo nuestro, es algo mundial, no solamente argentino, mundial, que se lo tenemos que cuidar al resto de la sociedad para que pueda alguna vez pasar por un lugar como el que estamos viviendo nosotros. Entonces, que ahí... para mí es la ciudad más linda del mundo, después de Viedma, obviamente. Es la ciudad más linda. No querés ver el anunciante. No tengo ninguno, tampoco yo, no. Pero no, es hermosa, es una ciudad... Ya, con muchas complicaciones, increíble, vivirla es más complicada. Mira, nosotros venimos viendo, qué lindo que está el clima hoy, venimos de un viento y un frío de Bariloche, qué lindo que está hoy el invierno. Bueno, los vienenses se quejan siempre también de la humedad. Yo que viví en Entre Ríos, y cuando escucho que se quejan de la humedad, me río a carcajada. Quiero volver a Bariloche, pero a la política, porque en la última elección, cuando se eligió intendente, resultó electo un dirigente con, creo que menos de 20%. Sí, 18%. Sí. Lo que marca una enorme dispersión. Esa dispersión hoy ordena, en los términos que sea, el desenvolvimiento político en Bariloche, lo obstruye, lo hace más fluido. ¿Cuál es la consecuencia de esa dispersión? Yo creo que tanta dispersión no es sana. No es sana, nunca lo fue. Yo, mira, competí 4 veces, digamos, por la intendencia. Las 2 primeras en un lapso muy corto, porque un intendente se fue,
se tuvo que ir, que fue Goya, entonces en 2 años competí 2 veces, siempre tuve de 12 a... Bueno, una vez tuve 6, pero después siempre tuve de 12 a 14 contendientes. Porque cada barilochense cree que puede juntar, es bastante fácil hacer un partido municipal, de hecho yo lo hice, yo fui por partido municipal, sí. Y cada barilochense cree que puede ser intendente, entonces tenés dispersión. ¿Cada barilochense tiene el bastón de mariscal, como decimos nosotros los peronistas, o no? Puede ser, pero cada uno, viste, tiene 20 amigos que le dicen vos podés ser intendente, y el tipo lo cree, junta 20 o 30 más, 80 si querés, para hacer el partido, hacer partido y compite. Entonces, cuando vos, y eso dispersa bastante el voto, el discurso, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tuve la suerte, cuando la primera que gané casi con el 50%, entonces eso ordenó, tenía de 11 concejales tenía 7, ¿viste? O sea, ordenó mucho. Que no pasaba nunca en Bariloche. Yo soy el primer intendente que religió en Bariloche. No había nadie reelegido. Salvo el Beto Icari, que no pudo asumir porque estaba enfermo, ¿no? Pero el único que hizo 2 gestiones en Bariloche soy yo. 2 gestiones de 4 años. Entonces, la verdad que eso te marca algo, y muchos intendentes se fueron antes. ¿Por qué? Porque una ciudad muy compleja, con mucha conflictividad era, y esta dispersión política no ayuda, porque con pocos votos, con 5.000, 6.000 votos, depende del padrón, el padrón va creciendo, será un poco más, vos tenés un concejal, entonces tenés unos consejos muy divididos, donde, que me perdonen todos los concejales que me escuchen acá porque me van a odiar, el concejal vive como nos pasa al Ejecutivo. Vos critico al Ejecutivo, así quedo a mano, déjame criticar. El concejal vive en un mundo que cree que el mundo donde él vive, que es el Consejo Deliberante, es el mundo. Entonces vive encerrado. Entonces vienen 3 vecinos que no quieren ordenarse, sino los vecinos están en contra. Yo decía algo en el otro, 159.997 que dijeron. Porque vos son 3, ¿viste? Pero vive ese mundo. Entonces, si la dispersión es muy grande, van 3 vecinos a cada concejal de distintos partidos, sacar una ordenanza es un lío, ¿viste? Es un lío. Con consejo, esto también vamos a decir algo a favor de los concejales. Por lo menos a mí no me tocó, y creo que no ha tocado en ninguna cuestión. No hay consejos que se muevan corruptamente por dinero, no. Allá los concejales son tipos que laburan. Pero laburan queriendo tener capital político. Y ese capital político lo hacen en esa dispersión, ¿viste? Entonces vos con un voto pasás a ser importante en el Consejo Deliberante de Bariloche, entonces esa dispersión complica la política. Para mí tendría que haber menos partidos, más. Y esto pasó en la última elección. En la última elección hubo una dispersión muy grande, había como también 12 o 13 partidos, y se llega con pocos votos. Esto quizás vos podés fortalecerlo desde el Ejecutivo, pero después el Consejo siempre te queda muy dividido, ¿viste? Claro. Entonces es un lío sacar una ordenanza. Sí, hoy se ve bastante tensión entre el Ejecutivo y el Consejo Deliberante hoy. ¿Tiene conducción política Bariloche hoy? Sí, yo creo que sí, que tiene conducción porque hay un intendente, no hay lío, digamos, el lío del Consejo. Bueno, todo, puede ser la conducción administrativa, si querés. Yo digo, sí. Me refiero a una conducción política, a un orden establecido que se marca desde una perspectiva política y más o menos en torno a eso se va. ¿O está más trabada la cosa? No, está muy trabada, lo ayuda, digamos, la alianza entre Beretignac y el intendente, que los concejales, por lo menos 2 de los concejales de Juntos votan siempre con el oficialismo, ¿no? ¿Es sólido eso? ¿Esa alianza? Por ahora sí. Lo complicó mucho porque lo hizo desaparecer a Juntos digamos, los concejales desaparecieron del estamento político, quedan afuera porque quedan como cómplices del oficialismo. Justo te quería preguntar si Juntos Somos Río Negro, vos llegaste por un partido vecinalista, después entraste al partido, a Juntos Somos Río Negro. Lo fundé, fui uno de los fundadores. Exacto. ¿Logró construir en Bariloche una identidad política Juntos Somos Río Negro? Es muy difícil la pregunta, porque, a ver, para hacer un poquito de historia, yo llego al partido, soy cofundador del partido, pero el partido tiene una base de dirigentes que venían del Frente Grande, Bariloche, muy socios políticamente de Alberto Beretignac, que son Carlos Valle y un grupo más, que se sentían dueños del partido, se sintieron siempre, y a mi grupo siempre lo sintieron de afuera, y nunca pudieron tolerar que yo le gane las elecciones. Entonces siempre me hicieron la guerra a pesar de que yo de Juntos. Tanto es así que
cuando era ministro Valeri, durante 4 años, como él quería sucederme, me cajoneó cualquier obra. Yo no podía llevar obra de la provincia de Bariloche, porque siempre había algún problema. Así todo gobernamos bien, pero fue difícil. Entonces, la verdad, nunca quisieron que estemos. Yo me sentía identificado con Juntos Somos Río Negro, y de hecho volvimos a reelegir con el sello de Juntos Somos Río Negro, pero nunca nos quisieron. De hecho, ahora que digamos no estamos en la conducción local, no nos sentimos partícipes de esa conducción local. Vuelvo a algo que me dijiste, me parece no menor, con las dificultades que tuviste con Valeri como ministro de Obras Públicas, ¿no? Sí. Es la obra pública, digamos, un vector súper sensible para la construcción de cualquier proyecto local, provincial, nacional, lo que sea, especialmente local. ¿Bariloche estuvo integrada al proyecto de Juntos Somos Río Negro, entonces? Tratamos de que sí, quizás en la obra pública nos costaba más, pero tratamos de que sí. En mi época floreció el parque industrial, que fue una idea conjunta. Hubo promocionada, por una dirigente que en ese momento era legisladora, que era Arabela, que fue la que promocionó, digamos, la idea, hizo la ley del parque industrial de Bariloche. El gobernador, digamos, destinó fondos del Castelo para hacerlo, que es un hecho importantísimo en Bariloche. Así que yo creo que hubo un nivel de integración. Así como tengo críticas, te tendría que decir que, aunque no plenamente, el primer gobernador que yo vi que entendió algo de lo que era el turismo fue Bertinet. ¿En qué sentido? Los anteriores gobernadores, yo no estaba tanto en la política, yo llego a la política de grande, digamos, a los 50 años y otra cosa. Sí, está en el sector privado. No, el sector más bien social, trabajador social, y en la CONEA. En la Comisión de Energía Atómica. Mirá, los gobernadores que venían, ni Sáenz, ni Verane, ni creo que Masachesi, entendían lo que era el turismo, ¿viste? El turismo, dice, no, Bariloche es una ciudad de locos, Bariloche no entiendo el empresariado, no entiendo el turismo. Vos fíjate, cuando hay una promoción a la producción, en créditos, en todo, generalmente no incluye al turismo, porque nadie lo tiene en cuenta como hecho productivo. Es muy fuerte eso. El Banco Patagonia va a lanzar, o en aquellas épocas el Banco Río Negro lanzaba una línea para producción. No entraba turismo. ¿Por qué no entraba turismo? Porque en la cabeza política no está que el turismo era producción. Yo creo que Alberto lo entendió un poco más. Yo creo que lo entendió más, por lo menos en la charla que hemos tenido, yo creo que lo entendió más, el trabajo con los sectores empresariales, con los sectores del trabajo, porque el turismo realmente necesita... ¿Qué tiene el turismo de bueno también? Así como tiene cosas a veces negativas para las ciudades, con los turistas, etc. Genera mucho trabajo. Vos por cada turista que va a Bariloche, va un tipo, hay 10 personas que lo van a atender en el día. Desde el recepcionista, la mucama que hizo la habitación, el tipo que lo llevó en el turismo o le alquiló el auto. Hay 10 personas que se movieron alrededor de un turista. Entonces es muy importante la generación de empleo, es intensiva en mano de obra. Entonces por eso es importante el turismo, un sector servicios, pero que produce mucho. Vuelvo a lo partidario, mencionabas bien, fuiste fundador de Juntos Somos Río Negro, fuiste secretario general, hasta este cambio de autoridades. Sí. Desde tu perspectiva, ¿qué expresa este cambio de autoridades? ¿Hay una renovación efectiva o una concentración del poder aún más aguda? Mirá, hace 3 años prácticamente que no nos reunimos como partido. Que el partido no se reúne. No se reúne. Vos me habrás, digo, como mesa directiva, digamos, sí, ¿no? Sí. Yo era parte de la mesa directiva. Vos me habrás escuchado que en algunos lados yo he hecho críticas fuertes al respecto. ¿Cómo hicieron para evitar que haya una reunión? Y bueno, reunieron a la asamblea, que es más manejable, por Zoom, pusieron fecha de elección y nunca nos reunieron. Entonces, cuando salen algunos dirigentes del partido a decir, los que critican desde afuera, bueno, pero no encuentro un lugar adentro. Si yo llamo a una reunión, porque vos decís, ¿por qué no llamamos a una reunión vos? Tenés un cargo, y no viene nadie, porque realmente muchos de los que están en el partido, las autoridades, tienen compromisos, que muchos compromisos no entiendo. Vos sos intendente, tenés que gobernar, no te podés poner en contra. Otros dependen del trabajo de juntos, ¿no? Sos legislador, que te dieron el cargo para que levante la mano y no podés salir de ahí. Entonces, es muy difícil que uno llame y alguien te venga a una reunión, ¿viste? Entonces, realmente el partido no se reunió por cosas. Entonces, ¿qué problema tenía Juntos Somos Río Negro ahora? Que había voces disidentes, como puede ser la mía, bueno, no quiero hablar por boca de nadie, pero Pedro Pesati ha sido también muy crítico, etc. Tenían que corrernos, quizás más importante ahí el vicegobernador, yo soy... ¿Tenían que correrlos? Y tenían que corrernos, no pueden tolerar adentro del seno del partido
te dicen que vayas a interna. Yo podía ir a interna y no, acá, ¿cómo conseguía 100 personas que me acompañen si el partido está conformado por personas que son todos empleados del gobierno? Digamos. Entonces, nadie que perder su trabajo. Yo te diría, mirá, para hacerte claro, de los pocos que están en el partido que no tienen ninguna relación con el gobierno en términos económicos, soy yo. Debe haber algún otro, pero yo cuando no quise nada, no quiero que me contengan nada, yo me contengo solo como viste toda la vida. Entonces... Pero Gustavo, discúlpame, porque esto es... A ver, Juntos Somos Río Negro, vos lo fundaste. Sí. ¿Siempre fue una bolsa de trabajo con poder concentrado o en algún momento fue otra cosa? Porque lo que vos estás describiendo hoy es eso, una bolsa de trabajo con poder concentrado. No es una bolsa de trabajo, un partido de gobierno... Un partido de Estado. Sí, claro. Que es diferente. Es un partido que está en el gobierno, que por supuesto tiene un montón de puestos, porque el gobierno hay que cubrirlo con muchos puestos, Claro. Algunos electivos, otros no electivos, y la gente que está en el partido, todos no, pero el 90% dependen de esos cargos. Terminan dependiendo de esos cargos, no es que sea una bolsa de trabajo, es que conformado así... Pero si la renovación queda auturada porque todos tienen compromisos laborales, entonces es una bolsa de trabajo, porque los partidos deberían funcionar de otra manera. Sí, bueno, pero no es un partido que funcione de otra manera como la mayoría de los partidos Digo, que porque eso después Sí, coincido, no te quiero interrumpir. Lo que pasa es que este tema para mí es sensible, porque mi perspectiva es que esa estructura organizacional, esa filosofía de conducción, es la que se expresa después en el Estado. Y lo grave todavía es más grave, porque los partidos se sostienen con dinero del Estado. Pero el Estado, que se sostiene con el dinero de los contribuyentes, que se maneje con poder concentrado y como bolsa de trabajo, genera la provincia que tenemos ahora, que no está ni cerca de ser la que debería. Entonces me preocupa muchísimo. A mí, Juntos Somos Río Negro, por mí que explote. Pero en cuanto a su funcionamiento... Me preocupa mucho eso porque no se expresa en el Estado. Funciona así, ha funcionado, te digo peor, ha funcionado con una conducción unipersonal permanentemente, donde el partido está al servicio de los intereses del gobierno y no al revés. Entonces los que decimos que tiene que ser al revés, nos corremos o quedamos afuera, lo podés ver de los dos lugares. Sí. Y entonces es muy difícil hacer una interna, entonces la conducción, que vamos a tu pregunta, la conducción ahora de Juntos Somos Río Negro, que es gente que conozco, que respeto, digamos, porque los conozco a muchos de ellos, yo creo que son gente que están a las órdenes del gobernador, que no son gente independiente. Por ahí me sorprenden, y un día llaman a una reunión grande, y me llaman a mí también, y charlamos todo, y yo puedo decir lo que pienso entre el partido, pero no lo he visto, me parece que se arma algo para dejar afuera a la vieja guardia, no solamente a mí y a Pedro, sino, vos fijate, hay una cuestión sutil acá. Los que están en la mesa directiva son intendentes con reelección. Los que quedaron afuera, que los mandan a la asamblea, como para decir están en algún lugar, son intendentes sin reelección. ¿Qué le estás diciendo a esos intendentes? Te estoy jubilando. Vos fíjate, hay una generación, en esto de la renovación del partido, se pierde una generación. Se pierde la generación de 50 años. Fíjate, no hay casi ningún dirigente de 50 años. O tenés menos de 50, o tenés... 35, 40... 35, 40, sí, y los de 60 para arriba estamos afuera también. Están tirando viejo por la ventana. Entonces, claro, a estos intendentes, no los quiero nombrar, pero muchísimos intendentes que tienen cargo, que tienen experiencia sobrada, que podrían ser grandes dirigentes, los mandan al Consejo de Ancianos, claro. que en otras sociedades en realidad son los más importantes. No creo que estén pensando eso juntos. Y hay algunos que lo mandan al Consejo de Ancianos, como, qué sé yo, como algún intendente que no es tan... Hay intendentes que empezaron muy jóvenes, pero como ya tienen 2 o 3 gestiones, también lo mandan para que no embrome. Porque una de las dinámicas que ha usado la gobernación es tener gente obediente, cuando necesitaría tener... Mira, yo soy un tipo que soy muy independiente en mi pensamiento, pero soy muy leal en mi accionar. No te voy a jugar por afuera, no te voy a traicionar. Eso que en la política aprendí que es... El ABC yo no lo tengo, no soy así. Entonces, creo que incluso le hubiera servido mucho al gobierno si me hubieran escuchado. Pero bueno, no te escuchan, no importa. Claro. Vuelvo con una cosita porque por ahí, a ver si la entendí bien esto, que vos decís, los intendentes que están adentro, a los que empoderaron, son los que tienen posibilidad de reelegir, claro. Que es para quedar atado políticamente a lo que decía Beretinek, digamos, atar su reelección a su fidelidad política. Creo, no sé, no podría estar en la cabeza de otro. Como especulación. Es una especulación válida, también es válido que son dirigentes que posiblemente sigan
en la actividad política, porque es muy probable que algunos reelijan, entonces no hay que perderlos, digamos. Okay. Más por ese lado. Okay. Porque vos, lo que se ha convertido, digamos, que esto le pasó a los radicales también. Vos sos joven, por ahí no la viví de tanto la etapa radical, pero yo la viví desde el principio, estoy en Bariloche desde 1982. Se convierten en una maquinaria electoral los partidos. Se convierten solo en una maquinaria electoral, no en una maquinaria de pensamiento, de debate, de lo que tiene que ser la provincia. No, se convierten en una máquina electoral. Terminan siendo muy buenos en eso, por eso siguen gobernando, sí, pero terminan siendo muy malos en la gestión, claro. Y que es lo que yo critico, ¿no? Después se quejan que tenemos presidentes como Milei. Cuando rompemos el lazo entre los partidos y la comunidad, los partidos deberían ser expresión comunitaria. Se convirtieron en gerentes de la comunidad, Sí, de la sociedad. Para mí eso es una obsesión que tengo, porque yo entiendo el rol de los partidos, me parece clave. También me parece que no le estamos encontrando la vuelta, los que estamos en partidos políticos, etcétera, para que la comunidad crea los partidos, viste, hay como una cuestión integrada, que logremos que la gente participe, porque acá lo que gana es la pluralidad, viste, sin embargo los partidos ganan el pensamiento único, entonces abrirlo es todo, todo un desafío. La lógica electoral los detona. Yo te puedo hablar con más conocimiento del peronismo porque es donde ahí participé, lo detonó. No en Río Negro, a nivel AMBA, digamos, provincia, que es de donde se ordena. La lógica de la especulación electoral, que es esto que dijiste vos, detona a los partidos. Se convierten en maquinarias electorales aceitadas. Ahora, la principal función que tiene que ser el vínculo con la sociedad para la construcción comunitaria, está detonada. Sí, además no hay un debate dentro del partido que te permita... Vos preguntale a cualquier partido, hacé este ejercicio, preguntale ¿cuál es tu proyecto de provincia? Vas a ver, te van a hablar desarrollo, integración, bueno, rascá, no hay nada abajo. Y no los quiero fulminar, no los veo en una crítica destructiva. Es constructiva. Gustavo, yo te entiendo, coincido en lo que decís, porque con algunos lo estamos haciendo, rascamos un poquitito y no hay nada. Y creen, no sé, a veces tiendo a pensar que los jerarcas de los partidos creen que la gente es boluda. Como que diciendo esto, en el peronismo está muy... Nosotros cuidamos tus derechos. Y yo me imagino a gente mirándolo, ¿y qué derechos? Claro. Amigo, me detonaron los últimos 10 años. ¿Qué derechos? Yo hago todos los domingos un editorial ahí que saco, mira, 10 personas, 20, 30, pero esta semana sacaba uno sobre logística, ¿viste? Porque a mí me interesa mucho estudiar la logística porque creo que Río Negro puede ser una provincia logística, como productiva, ¿no? Y alguien me llamó al sector político y dice, no te entiende nadie de lo que hablaba. Bueno, ahí tenemos el problema. Ahí tenemos el problema porque si vos no entendés que no es... Viste que el Río Negro, a mí un poco lo traje de que Río Negro recibió las rutas ahora que... Sí. No sé para qué las queremos, porque no podemos arreglar las que tenemos. Vamos a tener rutas ahí nacionales para poder hacer, como la 22, etcétera. Entonces digo, las rutas no se piensa en una concepción solamente de rutas, se piensa en una concepción logística, dónde va el puerto seco, dónde va un riel, dónde está el puerto, a dónde quiero ir, qué produzco y qué quiero trasladar, qué personas tengo que trasladar. Hay un mapa general, ¿viste? Entonces yo desde ahí, bueno, postulo algunas cosas. Entonces otro dirigente político dice, no se te entiende, la ruta hay que arreglarla porque están rotas. Sí, también, le digo yo, pero hay una concepción mucho más grande de lo que es una ruta. Claro, y aparte por ahí le estás hablando en temas que son más técnicos, más vinculados a la planificación del desarrollo, por ahí se le habla mucho más a los dirigentes. Claro, porque son sí, yo hablo a los dirigentes. Claro, y que te llame un dirigente y te diga, no entiendo, bueno, correte. No, que hay un montón que te entienden y que quieren y que se quieren ocupar de los asuntos de la comunidad. Es ridícula la dirigencia que tenemos. Lo que se hace, lo que se termina haciendo, que lo han hecho todos, también el gobierno de Juntos, en alguna etapa yo creo que fue mejor, yo creo que hubo una involución en Juntos, por lo menos lo que yo conocí, es un como sí. Todo se hace como sí, entonces esto te digo. Y saca una encuesta que la juventud no la tenemos electoralmente. Hagamos un ministerio de juventud. Eso no resuelve nada. Yo lo que sí le digo a los jóvenes, mira, hay lugar, ahora participen. Tenemos una oportunidad. No, Facundo López los tendría que convocar, ya que a vos te corrió del partido diciendo participen. Abrilo el partido a los jóvenes a ver qué te dicen de la provincia, porque tienen un flash. Las escuelas de la provincia de Río Negro están en un problema tan severo, no por las escuelas, por el deterioro que hay en la comunidad, que se expresa en la escuela y después le cae a los docentes. Yo lo veo al gobernador Bereltinei despectivo con los docentes, despectivo con los trabajadores de la salud.
despectivos con los policías. ¿Qué le pasa? ¿Es el mismo Beretilnec con el que fundaste Juntos Somos Río Negro este? Yo creo, mira, yo trabajé mucho en el cuidado de ancianos, ¿viste? Hacíamos cursos, trabajaba en un grupo, nos ganamos premios nacional e internacional en el cuidado de ancianos por jóvenes. Entonces, una vez vine a dar una charla a un experto de geriatría, doctor muy experto en Santa Fe, y me dice, y yo le digo, no, mira, había un anciano muy enojado, digo, mira, lo que pasa es que es viejo, como diciéndole de mi inexperiencia, en la vejez se pone la gente así. Uh-huh. Yo no, digo, es jodido porque es viejo. Digo, no, este siempre fue jodido. Ahora es viejo, me dice. Bueno, ¿te contesto? Vamos a ver, cuando hagamos el recorte vamos a ver qué se entendió. Te quiero decir, sí, yo vi a alguien que pensaba un poco más en la producción, la integración de la provincia, ahora no lo veo, pero quizás siempre pensó lo mismo, pero en ese momento políticamente el como sí era pensar en eso. ¿Se entiende? Se entiende. Porque yo veo un como sí, habla de educación. Para mí educación ha sido el tema de mi vida, ¿viste? Yo fui director de escuelas, de los sectores más pobres de Bariloche, los sectores populares, trabajé ahí. Fui muy feliz, encontré mi lugar en el mundo, en la escuela más compleja de la ciudad, y entonces la educación me preocupa. El otro día, el viernes, yo dirijo una fundación ahora, pero más de pensamiento, ¿no? Hicimos un conversatorio sobre educación, que hemos hecho varios, el viernes hicimos el último, con gente que conoce educación o que no es experta, ahora vamos a hacer otro con estudiantes, y lo que sale mucho en lo de las escuelas es que el docente hoy, si vos te pones a pensar, te habla del sueldo, obviamente, todos hablamos del sueldo y no nos alcanza a nadie para llegar a fin de mes, pero no es el problema del sueldo, el problema es de las condiciones de infraestructura, de desarrollo, de recursos humanos y escolares, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque vamos a decir, sí, los pibes vienen complicados por la complejidad de la familia, de la sociedad. Bueno, eso todo lo tiene que asumir un docente que además tiene que enseñar a sumar, restar o la materia que dé, o historia, lo que sea. Y no hay recursos humanos extras como gabinetes psicopedagógicos, como preceptores, como sistemas de contención que al docente lo dejen jugar en la cancha que sabe, que es la de enseñar, y que otras personas, todo eso desapareció. Hubo en algún momento algo incipiente y fue desapareciendo. Te diría que hoy las peores condiciones de educación se dan ahí, en que no hay un sistema anexo al docente, entonces se lo deja solo el docente está solo contra el mundo. Y eso deteriora el tema de educación. Que para mí, si vos me preguntás cuál es el problema de la Argentina, yo no te digo ni la inflación, ni el dólar, ni todo, te digo la educación. Es la educación, porque es el problema del presente y del futuro. Para mí el grave problema que tiene Argentina ha sido el deterioro que tuvo la educación, medida, no lo estoy diciendo, viste, para quedar bien, si la educación, sino abajo porque en mis tiempos eran mejores. No, porque está totalmente medido eso. Sí. Entonces, sí hubo un hecho de que fue inclusiva la educación, en eso sí tenemos que decirlo. La educación antes muchos pibes no llegaban al primer año, ahora todos van al primer año aunque sea, después hay una deserción importante en el secundario, pero ha bajado muchísimo lo que se llama la calidad. La verdad, mala. Yo enseño también en la universidad, todo, y vos lo ves, se baja mucho el nivel, y eso es un problema, no es una culpa de la gente, es un problema para el país. Entonces, si vos no concebís que el principal problema del país es la educación, estamos en problema. Ahora, ¿te votan por eso? No te votan, porque si yo hago una campaña electoral y digo, mira, el problema principal es la educación, creo que consigo 3 votos. Si yo digo que la inflación, de conseguir más. Sí. Pero no por eso tengo que dejar de decir cuál es el principal problema que tenemos, porque cuando vos gobernás, tenés que pensar en lo que está pasando en el momento. Pero un intendente tiene que pensar, y esto se lo escucho también a Bretiné. A ver. Un intendente no tiene que pensar solamente en el presente, tiene que pensar en tu hijo y en tu nieto. Voy a volver sobre Bretiné, pero ya en modo una lectura más estructural de la provincia. Porque ahora justamente hay unos procesos productivos vinculados a Vaca Muerta sobre los que, digamos, con razón, ¿no? Bretiné se monta y construye el relato de la provincia. Tiene mucha grandilocuencia, hay mucho movimiento económico, eso es obvio, que eso no tiene una correlación directa con la construcción de desarrollo, o no necesariamente. La pregunta concreta es, ¿cómo ves vos ese proceso específico en la provincia, si ves que está bien encaminado? Mira, primero es un proceso que hay que llevarlo adelante. Me parece que
sería muy grave que vos deseches una actividad productiva en la provincia que, más allá de las consideraciones ambientales que algunos le hacen, me parece que es una actividad productiva que genera mucho trabajo en este momento, que posiblemente cuando estén los caños hechos no van a generar mucho más trabajo porque es una cuestión compleja. Entonces, dicho esto, me parece que el gobierno provincial, como no tiene capacidad de desarrollo en otras áreas productivas de la provincia, está muy quedado en eso, en muchos años no lo ha podido desarrollar, se ata, yo digo, la imagen del gobierno atado al caño, ¿viste? Montado en el caño, se ata a este sistema de inversiones por la actividad petrolera sin prestarle o sin poder hacer nada por el resto de la provincia. Y pensé que ahí está el error. Incluso en el mismo caño, para decirlo de forma más simbólica, yo estaría pensando seriamente cómo sería el desarrollo productivo del área del puerto de Punta Colorada y de San Antonio. Estaría pensándolo seriamente porque hay una gran oportunidad que se está dejando pasar. Por ejemplo, vos tenés desde los años 90 una zona franca en Sierra Grande. Para mí ya hay que estar pensando en tratar de llevarla a Punta Colorada, de que esa zona franca sea un lugar donde llegan los barcos, donde puede accionar como zona franca, donde estén todos. Hay que empezar a formar gente y todo para tener talleres de reparación. Si vos sabés, si conocés un poco de logística, los barcos hoy se reparan todos en Brasil porque no tienen otro lugar. Vos ahí tenés un puerto de aguas profundas donde podrías hacer talleres de reparación. O sea, puedo tener razón o no, pero hoy tendríamos que estar pensando en un sistema logístico más allá del caño, donde el puerto de Sierra Colorada tenga una proyección. Yo tengo un amigo que es experto en puertos, tiene una consultora, digamos, no es un amigo solo, tiene una consultora muy importante en todo el mundo, y en algún momento le trajimos, algún allegado al gobierno provincial, le trajimos un proyecto para hacer eso, quedó durmiendo el sueño de lo justo, pero hay mucho por hacer, digamos, mucho por pensar. No digo que yo tenga la verdad, digo, discutamos eso, porque hay mucho para hacer crecer eso, para que no quede solo en el caño por el que pasa fluido por adentro. Y después, la provincia está, yo creo que paralizada respecto a cómo modernizar el sistema productivo de la provincia. Por ejemplo, yo no conozco mucho, lo estudio mucho, pero no soy experto porque no vivo ahí, la zona del Alto Valle. La zona del Alto Valle tiene una profunda transformación a través de grandes empresas que compran las chacras, los gobiernos, si vos coincidís que es una acción de gobierno, otros pueden coincidir que no. Si la acción de gobierno es promover la producción, no se ha promovido la tecnologización, la modernización de los sectores de producción frutícola, por ejemplo, para que un chacarero pueda poner lo último que hay en tecnología, el riego por goteo, las mallas antigranizo. Entonces, ¿qué termina haciendo? Termina vendiéndole a grandes empresas que van monopolizando la situación y diversificando menos la mano de obra, se va perdiendo mano de obra. Y el avance del petróleo para sobre el valle. Después tenés el petróleo sobre el valle. O sea, hay un montón de cambios que se están dando que siempre llegamos tarde. Entonces, tenemos que planificar cómo llegar antes. La planificación no es una mala palabra. Entonces, tenemos que llegar antes. Hay mucho por hacer. Ahí está toda la reconversión de chacras en desarrollo inmobiliario. Bueno, hay que discutirlo. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Porque ahí la provincia, en épocas pretéritas, puso riego. Gastó un montón para que esa producción. Hoy ese riego no sirve para nada porque se puso una casa. Bueno, quizás está bien, yo no sé, pero esas cosas hay que debatirlas profundamente y hay que tener una planificación para ver cómo cambiamos esa cuestión y cómo hacemos más productivo lo que ya tiene un índice de producción. Hay que cambiar la producción, hay otras producciones que vienen, bueno, hay que tenerlo muy en cuenta y hay muchísimo porque lo que a mí me desespera, si querés, es que la Argentina tiene algo que no tiene el resto del mundo. Tiene alimentos, tiene minerales críticos y tiene energía, petróleo, gas. Sí. Entonces tenemos una oportunidad muy grande. La provincia de Río Negro está dentro de esas oportunidades. Sí, tiene todo eso. Porque tiene alimentos. Toda la zona del Valle Medio, toda la zona que se puede poner riego, todo, es una zona tremendamente productiva. Sería el granero del mundo en la hortícola o cuestiones así. Acá también, en el IDEBI, hay un potencial desaprovechado. Justamente iba a pasar al IDEBI. El IDEBI que ya está hecho, tiene un potencial muy grande, tiene un potencial enorme. No tiene logística. ¿Cómo llegás vos
de Viedma a Bariloche para llevar alimentos. Podría llevar. Nosotros hicimos la experiencia en algunos momentos con el tren patagónico, con productores de acá. Anduvo bien, pero era muy discontinuada. El tren por ahí se nos quedaba en el camino y se nos pudría la verdura, ¿viste? Nos pasaban esas cosas. Gustavo no apostó nunca a la provincia a eso. Si nosotros hoy hay un dato, la otra vez creo que lo charlamos en tu programa, cuando tan amablemente me invitaste a participar, el 69% del trabajo en la provincia de Río Negro está concentrado en sectores de baja complejidad, de baja productividad. Entonces eso no le podés decir que porque hace 2 años que estaba Beretilnec, o hace 4 años estaba Alberto, o hace 4 años antes estaba Macri. Hay un problema de planificación estratégica de nuestra provincia. Planificación que se hizo en el comienzo, porque por eso nació el Alto Valle. Claro, el comienzo de la provincia. El idealismo, claro. Y después se discontinuó. A mí me parece que ahí tenemos un problema gravísimo, que hay que volver a sentarse e integrarla a la provincia. Que integrarla quiere decir, porque lo bueno digamos, de las producciones que andan bien, de los países que andan bien, es el trabajo en la diversidad. Integrar no significa unificar, no significa homogeneizar, no, claro. Significa diversificar coherentemente. Y encadenamiento productivo, transferencia tecnológica, logística, para conectar lo que estamos diciendo. Eso lo sabe todo, lo sabemos los que nos interesa la política. Ahora el gobernador lo tiene que poner en marcha. Hace 14 años que gobierna. ¿Qué está esperando? Incluso del mismo Estado. O sea, yo también el otro día hablaba sobre un tema que también me gusta mucho, que es modernización del Estado. Uh-huh. Sí. También otro como que pusieron un ministro de modernización. Sí, que lo echaron después. Sí, bueno, pero ahora hay alguien que está encargado de modernización. Que no digo que trabaje más, yo ni lo conozco, ¿no? Pero la modernización es el GEDE, que están queriendo poner el GEDE en la administración pública. Bueno, muchachos, eso es prehistoria. Nosotros en el municipio de Bariloche teníamos GEDE. Claro, por eso. Teníamos, pero que a mí me daba risa cuando te acordás el debate de Macri, de Milei y de Massa, que Massa decía si sabía lo que era GEDE. Yo sé, porque nosotros lo tenemos. Claro. Pero se va a llegar a la despapelización en 2027, que van a pedir prórroga seguro. Esa despapelización debe estar mucho antes. Se tiene que... La modernización del Estado no pasa por la digitalización, o sea, sí pasa, pero pasa por cómo concebir un Estado moderno donde un vecino tenga una ventanilla única, que digo que es fácil, no es fácil. Nosotros lo hicimos en Bariloche, nos costó horrores, entre el empleado municipal, la resistencia que hay, el mismo vecino, cuesta mucho, pero eso es modernización. Y tenemos una empresa, que yo creo, como Altec, que podría ser líder en modernización, que está ahí abandonada y está hecha, no sé para qué está Altec hoy con buenos técnicos, no voy a criticar a los técnicos, pero la gerenciación de Altec, que la trajeron a Viedma otra vez, qué sé yo, no tiene ningún sentido. Gustavo, te agradezco mucho por tu tiempo. Todavía tengo 2 preguntitas bien políticas. Gracias por venir acá al estudio a charlar, a brindarte de esta manera, a buscar el pensamiento profundo, que es la voluntad de este espacio. Sí, yo no tengo ninguna verdad, pero me gusta discutirlas todas. Es lo mismo. Bueno, sí, no importa. Me iba a ir para la... Porque soy muy discutidor. Sí, muy discutido. No, estaba pensando en la verdad para los que somos, en mi caso, yo soy filosóficamente y conceptualmente peronista, no me representa a nadie en términos partidarios, pero en términos políticos, ontológicos soy peronista. Y además soy católico. Ontológico, muy bueno eso. Bueno, después pasa que hay que hacer otro programa para meternos por ahí. Y aparte soy católico, entonces nosotros queremos saber cuál es la verdad. No hay muchas verdades, pero hay 4 o 5 cosas que son verdad y en torno a eso se construye todo lo otro. Lo que pasa es que por eso hablo de que el gran problema que tenemos en la provincia de Río Negro es la conducción política y la liquidez de Beretilnec. No tiene ninguna verdad. Es una orientación 2 años para allá, 3 años para allá, 4. Es la maquinaria electoral por sí misma. ¿Analizaste el discurso cuando presentó el proyecto de las farmacias? No lo analicé. Analizarlo. Que el discurso es como Milei hablando, digamos, ahora tenemos un viraje hacia ese lado. Claro. Bueno, hablé con los farmacéuticos y la verdad que dijeron que esa propuesta del gobernador era pasar de una perspectiva sanitaria, la ley de farmacias, a una meramente comercial. Entonces, sí, hemos hablado nosotros. Bueno, me alcanzó con eso. Gustavo, fuiste 2 veces intendente de la ciudad, yo creo que la más importante de la provincia. La más grande, porque si es la más importante, lo demás es lo No, pero lo digo yo, que para pelearme con el otro no tengo ningún problema, porque aparte no le debo nada a nadie. No es fácil, acabas de decir que sos el único que pudo completar los 2 mandatos. Estás participando de la vida pública porque estás todo el tiempo produciendo pensamiento, expresando tus ideas, generando debate. Entiendo que sos una persona extremadamente activa políticamente al margen de lo que haya pasado dentro del partido.
¿Tenés una vocación de ser parte o de construir algún esquema conceptual o político vinculado a la provincia de Río Negro? Sí, sí, estoy pensando mucho en eso, porque lo he dicho muchas veces, el que me conoce lo dije de antes de ser intendente. Como intendente yo quiero hacer, si me votan, 2 periodos y no más, porque si no hay renovación en la política, que es lo que pasa generalmente, tenemos un problema. Si no genera nuevos dirigentes, si el que está abajo no puede pensar que puede subir, porque si no, no le da lugar a esa ambición sana de la política. Entonces yo dije, no, 2 periodos y no más. Yo no quiero volver a ser intendente, pero sí tengo una vocación de servicio, que la tuve toda mi vida en todo lo que hice, como me conocen te lo pueden decir, y una pasión que hace que yo no pueda dejar de opinar y no pueda dejar de pensar, en este caso en mi ciudad, pero también en mi provincia. Porque me parece que mi ciudad se beneficiaría mucho con una provincia más integrada, económicamente activa, diversificada, etc. Bueno, entonces sí, estoy produciendo material y estoy produciendo pensamiento. ¿Pero te gustaría participar de la arena política desde ese lugar? Sí. ¿Serías candidato a gobernador, por ejemplo? Por ejemplo. Serías. Sería, puede ser. Sí. Vos te imaginas lo ruidoso que es eso, pero te quiero decir. Claro. Ahora, si un político no te dice que quiere ser candidato a presidente, te está mintiendo. Por eso desconfío tanto cada vez que... Si me preguntás, gobernador, yo no te voy a mentir, con todo lo que tuvimos en la arena política. Mira, a mí, ¿cómo llego a la política? Te lo hago cortito para no se la Pero seguramente siempre me gustó la política, pero yo trabajaba en una ONG, la presidía una ONG muy importante que trabajaba con sectores populares muy fuertes, y yo decía, viene un político, me cambia esta ordenanza y me mata, ¿viste? Estuvimos 20 años trabajando con los pibes así, ahora hay que hacer esto, bla, bla. Digo, el poder está ahí. De ahí se pueden hacer cambios mucho mejores, ¿viste? Por eso dije, bueno, entonces fui, renuncié a mi cargo de presidente, que hacía muchos años que estaba, porque también era necesario, porque había que tener renovación. Y dije, bueno, ahora voy a jugar de acá. Fui, me hice un partido político, competí, gané, y te digo que a pesar de que es desgastante, a mí me tocó la pandemia, me tocaron cosas desgastantes totalmente, es increíble los cambios que podés hacer, increíble todo lo que podés poner en acción desde un poder ejecutivo, por ejemplo. Entonces, eso a mí me apasiona. Si me apasiona eso, ¿cómo te voy a decir que no me gustaría ser gobernador? Claro que me gustaría, o por lo menos participar de la acción de gobierno, ¿sí? Gustavo, muy amable por tu tiempo. Gracias por venir al lugar.